oírlo. Entonces el tema es la Pascua. ¿Qué es este símbolo? Fíjate, acá estoy en una página que no es adventista. Y esta es una imagen de los evangélicos y de los católicos, por supuesto, el sol con la cruz. ¿Y qué están diciendo ellos? Acá hay un grupo de gente adorando a la cruz. ¿Y qué es la cruz? ¿Y qué es el sol? ¿Están adorando a Cristo acá? ¿Es una imagen cristiana esta? Entonces vamos a ver algo interesante. Vamos a poner, por ejemplo, himno. No, entonces fíjense qué imagen acá. Es la misma. Claro. Ahora, y esa se supone que es la venida de Cristo, porque lo están haciendo adorar lo mismo. Ahora vamos a ponerlo. Sí. ¿No será que estarán como contentos? Está lento internet, porque yo estoy aquí y hay poca señal. Entonces acá estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Y esto lo pusieron hoy a la mañana en la iglesia, por eso me llamó la atención. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué dice? Somos un pequeño pueblo muy feliz. ¿Y qué imagen usan? Las de las iglesias caídas, la adoración del sol. Y bueno, pero ¿cómo es esto? A ver, ¿por qué usamos la misma imagen que esas iglesias? Somos un pequeño pueblo muy feliz. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Cristo es nuestro Salvador y muy pronto volverá. Entonces, fíjense cuál es el himno. Cristo es nuestro Salvador y muy pronto volverá. ¿Ya que están adorando? Supuestamente a Cristo. Cristian, te hago un comentario. Yo cuando hicieron ese himno, trabajaba en Casa Editora, no hicieron ese himno, perdón. Todo el himnario con música y visual, eso lo hizo un chico que era al lado mío, justamente buscaba las imágenes, y eso vino de Casa Editora. Sí. Sí. Así que se puede esperar cualquier cosa. Esa es la Asociación Casa Editora Sudamericana, o sea, cuando termina el himno, pero fíjense, Cristo es nuestro Salvador. Este es nuestro Salvador. Está adorando eso. Y al final ponen Casa Editora Sudamericana. Pero esta es la adoración de los protestantes, de los católicos. Entonces, este es Cristo. ¿Qué significa la cruz y la imagen del sol? ¿Qué es lo que Dios nos dijo? Ahora, la pregunta es, ¿dónde están estos hermanos adorando? ¿Y dónde estamos nosotros? O sea, ¿en qué lugar estamos? Entonces, la profecía nos dice, ¿dónde estamos? Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, vamos a entender un poquito de esto. Vamos a estas cosas que estuvimos estudiando nosotros. ¿Eso podría representar como que el sueño de Constantino? Ese sueño de Constantino. A ver, fíjense que esto lo estudiamos porque esto es lo que Dios le mostró en la Joai que iba a pasar. Que las iglesias protestantes, como Jesús lo dice, y el falso profeta y la bestia estarían adorando a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces, porque hay dos caminos, y hay un camino entre Babilonia y Jerusalén, que tiene que recorrer por esta Babilonia, tiene que salir y correr a Jerusalén. Ahora, y está la puerta estrecha, está el camino angosto. Pero, ¿qué es lo que pasa? El pueblo adventista estaría en la Odisea, y muchos adventistas entrarían por la puerta ancha de José. Pero esa puerta es Jesús. ¿Qué es Jesús?
no el verdadero, sino el de Roma, el que está en las ilustraciones de nuestros himnos. Y unos pocos encontrarían la puerta estrecha y entrarían al reino de Dios. Ahora, y durante el fuerte pregón, una gran multitud va a salir de Babilonia y va a entrar al reino de Dios. Y después de eso, después que sea predicado el Evangelio, el reino en todo el mundo, como dijo Jesús, va a venir la abominación asoladora, simulando la segunda venida. ¿Y cuál es la abominación asoladora? La que fue introducida en el tiempo de Constantino, le llamaron Cristo, es el sol con la cruz. Y ahí tenemos una comunidad ecuménica adorándola. Y esas son las imágenes a las que adoran ellos. Pero esa imagen se puso en la iglesia adventista. ¿Para qué? Para que esperemos al mismo Jesús que ellos. Eso dice el canto. Nos une a ellos ¿en qué? En la esperanza de la venida de ¿quién? Del anticristo. Porque si adoramos al mismo Jesús y lo esperamos, y bueno, como dice Elena, el que va a venir en gloria y majestad va a ser el anticristo. En esta época será el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. Y ese no es otro que Satanás vestido como un ángel de luz. Y ahí justamente es cuando Dios actúa y empieza a derramar las plagas. Cuando todos los que recibieron la marca de la bestia porque rechazaron el mensaje de Dios están adorando a Satanás. Pero esa es la imagen que nos aparece en nuestra lección. Ahora, ¿por qué aparece en nuestra lección? Y cuando venga Jesús, los que ya reciben el sello de Dios saben que no viene a la tierra y viene después las plagas. Hay un Jesús que viene antes de las plagas y otro que viene después. Y el que viene después, ¿quién es? Es Jehová. Por eso nosotros tenemos que, cuando vemos estas imágenes, porque Dios nos prohibió hacernos imágenes, estas son imágenes católicas, y en la iglesia adventista no tendría que haber ninguna imagen, tenemos que entender qué pasó. Entonces hoy vamos a estudiar la Pascua, tipo y antitipo, la Pascua. La primera Pascua fue realizada en Egipto, y Egipto es la primera cabeza de las dos bestias, porque Egipto es el primer reino que el dragón levantó para sojuzgar al pueblo de Dios. Y el antitipo esto, en nuestro tiempo, ¿cuál es? El reino del pecado, el reino del dragón. Y el falso profeta está adorando ¿a quién? A Satanás en el reino del dragón. Ahora, ¿qué está haciendo el pueblo adventista ahí? Está adorando a lo mismo. ¿Y está el pueblo adventista en el reino del dragón? Vamos a analizar algo de eso, porque es importante. Entonces, lo que nos dice la profecía, y es claro, vamos al Apocalipsis. Que todo esto tiene un simbolismo y es importante que lo entendamos. Lo que nos dice es que la bestia que sale del abismo mataría a los dos testigos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, ¿dónde fue la primera Pascua? En Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto es un símbolo del reino de este mundo. ¿Y dónde murió Jesús? ¿Dónde? En Egipto, en el reino del príncipe de este mundo, porque tomó nuestro lugar y murió por nosotros donde teníamos que morir nosotros. Porque se hizo esclavo de Satanás para poder liberarnos a nosotros y murió donde tenemos que morir nosotros y lo mataron nuestros pecados. Ahora, por esto es muy importante. Entonces, ¿dónde está la cruz? En Egipto. Porque justamente donde murió Jesús, si murió en Egipto, ahí está la cruz, porque ahí fue crucificado. Entonces, ¿fue crucificado dónde? En la gran ciudad de Babilonia, que en sentido espiritual también se llama Sodoma y Egipto. Entonces, ¿por qué ese es el reino del dragón? Y Jesús murió ahí. Ahora, si uno está ahí, frente al lugar donde el instrumento que mató a Jesús, la cruz,
que es un símbolo de la muerte, ¿dónde está? Se está adorando ahí. No está adorando a Jesús, está adorando a quién. Primero está en Egipto y está adorando a la imagen del dios de Egipto, porque la cruz es un símbolo del sol, claro, está el sol y la cruz. Entonces, este pueblo, ¿dónde está? En Egipto. Y tiene que ser liberado de Egipto. Porque el que está adorando esa imagen está en Egipto. Porque está en el lugar donde Jesús murió. Entonces ahora el pueblo adventista está en Egipto. Claro que sí. Por eso necesita ser liberado de Egipto. Porque si está, donde murió Jesús, y Jesús murió en medio de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto, el que está ahí está en Egipto, y tiene que ser liberado de Egipto. Por eso este es un tema muy delicado. Entonces vamos a estudiar lo que pasó en la Pascua, cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto. Porque es un símbolo de lo que tiene que pasar con nosotros. Y aquí yo había buscado acá. Yo había copiado justamente Éxodo 12, donde se relata lo que pasó en la primera Pascua. Y vamos a leer todo Éxodo 12, así lo entendemos. Porque esta es la primera Pascua, que es un símbolo, porque era una profecía, lo pasaría cuando Jesús muriera en Egipto. Ahora, no físicamente en Egipto, porque Egipto es un símbolo del reino del dragón, pero Jesús murió en Egipto, en el reino de Satanás. Y la primera Pascua es la que vivió el pueblo de Israel en Egipto, que era esclavo de Satanás, esclavo del pecado. Entonces, por eso tenemos que entender, para entender el Evangelio, tenemos que entender las fiestas solemnes. Y en Éxodo 12:1 leemos: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Era el mes de Abib. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces, de ese modo Dios estableció el calendario levítico, que es el calendario que rige el plan de redención. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Entonces, lo interesante es cuándo comenzaba ese mes. Después Dios, y está bien definido cuándo comenzaba cuando la cebada estaba Abib, o sea que tenía grano y estaba lista para ser cosechada. Entonces, cuando terminaba un mes, porque eran meses lunares, y venía la luna nueva, el sumo sacerdote tenía que fijarse, porque terminaba el año anterior y tenía que fijarse si la cebada estaba preparada o no. Si estaba preparada, declaraba que esa luna nueva era el principio de mes, y a partir de ahí se empezaban a contar los días. Si la cebada no estaba preparada, tenía que posponer el tiempo de comienzo del año un mes más, hasta que la cebada esté preparada. Entonces, el último mes del año de ellos era el mes de Adar. Entonces, si la cebada no estaba preparada, se posponía un mes el comienzo del año nuevo y había un segundo Adar. O sea, es como si hubiera otro diciembre para ellos. Había 2 diciembres en un año. En vez de 12 meses tenían 13. Pero lo importante es que la cebada estuviera preparada para ser cosechada. Porque lo que le importa a Dios es la cosecha. Y Él va a esperar hasta que su pueblo esté preparado para ser cosechado. Por eso está esperando. La demora, como dice Santiago, es porque Él espera un pueblo preparado para recibir la lluvia temprana y la tardía. Entonces, cuando la cebada estuviera preparada, ahí empezaría el año. Y la primer cosecha sería la que Dios haría cuando estuviera preparado el Mesías. Entonces, el primer cumplimiento, el antitipo de esto se cumpliría cuando Jesús viniera. Pero vamos a la primera Pascua. Entonces, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, el día 10 había que seleccionar un cordero. Pero no moría el día 10, había que seleccionarlo. Este es el cordero. Mas, si la familia fue tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán
uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. O sea, tendría que ser un cordero adulto, sin defecto, ¿no? Porque ese era un símbolo de ¿quién? Del Mesías, de Jesús. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Y qué pasaría el 14? Tenía que morir el cordero, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que lo han de comer. Entonces todo esto es un simbolismo, porque ese pueblo tenía que primero limpiar esas casas de levadura, lavar sus ropas, prepararse y después sacrificar el cordero y después asarlo, y esa noche tendrían que comerlo en la cena de Pascua, porque tenían que comer el cordero asado. Pero antes de eso tenían que tomar la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en los que lo han de comer. Entonces, esa sangre indicaba que las personas que estuvieran en esa casa iban a vivir. Y es un tipo de lo que pasó simbólicamente cuando murió el Cordero de Dios. Porque lo que quedó pintada con la sangre del Cordero es la del padre de familia que trajo este Cordero. Porque el Cordero de Dios es nuestra Pascua, si entramos a la casa del padre de familia. Entonces, la que quedó pintada con la sangre de Jesús cuando murió él fue la casa de Dios, la casa donde empezarían a entrar todos sus hijos. Y Éxodo 12:8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y todo esto es un símbolo, porque el que entra en la casa del padre de familia tiene que comer al cordero asado. Y si el cordero es Jesús, tiene que comer a Jesús. ¿Para qué? Para incorporarlo a él, ¿no? Simbólicamente. Y panes sin levadura, porque también es un símbolo de Jesús, que es el pan sin levadura, sin pecado. ¿Para qué? Para transformarse en panes sin levadura. Son los panes sin levadura, que son los panes de la proposición de Dios, que están en la mesa de los panes de la proposición. Porque lo que Dios le propone a su pueblo es transformarlos de panes con levadura en panes sin levadura, a imagen de Jesús. Y lo comerán con hierbas amargas, símbolo de que todo el que trate de vivir piadamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Entonces esto es lo que Dios quería enseñarle a su pueblo. Y ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. O sea, ¿qué tienen que hacer? Comer todo el cordero. ¿Por qué tienen que hacerlo? Porque es un símbolo. Para ser como Jesús tenemos que comer a Jesús. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Entonces, ¿por qué? Porque esa misma noche iban a ser librados de la esclavitud de Egipto. Cuando comieran el cordero, ya no serían más esclavos de Egipto, que es un símbolo del pecado. Como el que come el cordero de Dios, ya no es más esclavo del pecado. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, o sea, vestidos, calzados los pies, y vuestro bordón en vuestra mano, preparados para salir. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y tenían que hacerlo. ¿Para qué? Para ser libertados de Egipto. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Entonces, ¿dónde ejecutaría sus juicios? También en los dioses de Egipto. ¿Cuáles eran los dioses de Egipto? El becerro al que después adoró justamente Israel. A los que adoraban, los egipcios adoraban algunos animales como si fueran dioses, y sobre esos cayó el juicio de Dios, yo Jehová.
Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Entonces, y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Por qué? Porque alguien pagó por los que están en esa casa. Y los que están en esa casa ya fueron redimidos. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y esta es una orden para el pueblo de Israel. Ahora, la iglesia cristiana, por supuesto que celebraba la Pascua, porque la vivía, porque realmente vivía la Pascua. Y vivía y se beneficiaba de la Pascua, porque la entendía y la comprendía. Y a partir de ese momento hay un periodo de 7 días. 7 es el número perfecto, que simboliza todo el tiempo que el pueblo de Dios recorrería el camino angosto hasta llegar a ser como Jesús. Ese es el simbolismo de los 7 días. 7 días comeréis panes y levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Acá pasó algo. Ahí está. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Ahora, ¿qué simboliza esto? 7 días comeréis panes y levadura a Jesús, porque estarían recorriendo el camino angosto para ser transformados en imagen de Jesús. Y en la casa de ellos no tendría que haber levadura, porque en la casa de Dios no hay levadura. Ahora, cualquiera que come leudado tiene que dejar el camino angosto, porque cualquiera que recorre otro camino deja el camino angosto. Y deja de ser parte de Israel. Eso es lo que le mostró Dios a Elena Joy en su primera visión, que ella veía que algunos se caían del camino y después no volvían más. ¿Por qué? Porque empezaron a andar por otro camino y comieron leudado y no dejaron de ser parte de Israel. Y sigue siendo el primer día, habrá santa convocación. Entonces, ¿qué significa santa convocación? Una reunión como si fuera un sábado. Es un sábado ceremonial. O sea, el primer día de los panes y levadura es un sábado. Y asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. También es otro sábado. Fíjense que el primer día de estos 7 panes es sábado y el séptimo es otro sábado ceremonial. Ninguna obra será en ellos, solamente que preparéis cada uno cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes y levadura, porque le dice, en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. O sea, cuando alguien entra a la casa de Dios a empezar a comer la cena de Pascua, ese día fue liberado o es liberado de Egipto. Por tanto, dice, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y eso es importante, porque nosotros tenemos que guardarlos. Pero no solamente de forma simbólica, sino en el verdadero sentido, porque ese es el sentido del Evangelio del Reino de Dios. Entonces, en el mes primero comeréis los panes y levadura desde el día 14. Entonces, hay que comer los panes y levadura por 7 días. ¿Cuándo? Desde el día 14 del mes. ¿Hasta cuándo? Hasta el día 21 del mes. Cristian, nosotros tendríamos que volver a comer panes de levadura. Es que tenemos que comerlo, si no, no vamos a ser salvos, pero tenemos que comer al antitipo, al verdadero Jesús, lo que significa. Por eso el Evangelio, cuando lo entendemos, Cristo es nuestra Pascua, como dice Pablo. Porque tenemos que comer a Jesús, para ser como Jesús. Ya no tenemos que matar un cordero, porque ya murió el Cordero de Dios. No tenemos que pintar nuestra casa con la sangre del cordero, porque Dios ya pintó la suya. Lo que tenemos que hacer es, como hijos de Dios, entrar a la casa de Dios, para poder comer el alimento que Dios nos va a dar, que es cordero asado, con panes y levadura, y hierbas amargas.
Después lo vamos a ver detalladamente, lo vamos a volver a ver. Por 7 días, dice, no se hallará levadura en vuestras casas. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios no hay levadura. Entonces, simbólicamente le está diciendo, bueno, esto es un símbolo de lo que va a pasar en la casa de Dios. Y en las casas de ustedes no tiene que haber levadura. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como en otro del país, será cortado de la congregación de Israel. O sea, porque el que come leudado peca, ese es el tema. Y cualquiera que comiere leudado será cortado de la congregación de Israel. Entonces, y era importante que lo hicieran porque comer en el tiempo de ellos leudado, no debían hacerlo, pero si comían o no comían, no cambiaba la situación de ellos, pero tenían que hacerlo porque era una orden de Dios. Pero en estos tiempos sí, porque comer leudado significa pecar y dejar el camino angosto y empezar a recorrer de vuelta a los viejos caminos. Ninguna cosa leudada comeréis. Y eso es importante, ninguna cosa leudada. Nada de leudado, nada que tenga que ver con el pecado tenemos que comer. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Solamente a Cristo, solamente el alimento que Dios nos da. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, porque es un sacrificio, porque es un símbolo del sacrificio de Jesús. Y tomad un manojo de hisopo y mojad la sangre en un lebrillo, está en un lebrillo, y untad el dintel y los postes, 2 postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fíjense, hay que entrar a la casa y no salir hasta que no ser liberados. ¿Por qué? Porque tiene que comer la cena de Pascua y no tiene que salir de la casa. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y los egipcios son símbolo de lo que están en el reino del príncipe de este mundo. Y esto es un símbolo que va a pasar después que termine el fuerte pregón. Y cuando vea la sangre en las 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y ese es el tema. Cualquiera que tenga sello Dios en el tiempo del fin, Satanás no lo va a poder tocar. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito, porque es para siempre. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Cuando le preguntaren los chicos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué tendrían que contestarle? Vosotros responderéis, la víctima de la Pascua de Jehová. Entonces el Cordero es la víctima de la Pascua de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo. ¿Y qué hizo Jehová? El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel. O sea, pasó por alto los pecados de los hijos de Israel cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces, para pasar por alto los pecados de su pueblo, ¿qué tenía que hacer Jehová? Él sacrificar su cordero. Entonces, ¿quién es Jesús? Es la víctima de la Pascua de Jehová, es el que murió para que Jehová pase por encima de nuestras casas, de los que estamos en Egipto, de los pecadores que estamos en el mundo, y nos perdone. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces, y esto es lo que hicieron, como Jehová había mandado. Y aconteció que a la medianoche, pues esto es importante, a la medianoche. ¿Qué pasó a la medianoche? Jehová hirió
a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito todo del cautivo estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Entonces, y se levantó aquella noche Faraón. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese uno muerto. Este es el tema. Entonces, Egipto fue herido, y la casa de Faraón también. E hizo llamar a Moisés, y Aarón de noche les dijo: salid de en medio del pueblo vosotros y los hijos de Israel. Entonces, ¿qué les dijo ahora? Los libertó y les dijo: salgan. Los echó. Salgan. E id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Váyanse y bendíganme también a mí. Y vayan y sirvan a Jehová como han dicho que van a hacer. O sea, dejen de servir a los dioses egipcios y vayan, de Egipto, y vayan y sirvan a Jehová. Y fueron librados de Egipto. Y los egipcios apremiaban al pueblo. O sea, antes no lo dejaban salir, ahora querían que se fueran. Dándose prisa para echarlos de la tierra. Porque decían: todos somos muertos. Y le llevó el pueblo su masa, y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase, sus casas envueltas en sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de oro, de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 400.000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Partieron cuántos? 400.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes, porque subieron egipcios que creyeron al mensaje de Dios y también sacrificaron el cordero de la Pascua. Y vieron. Y ovejas y muchísimo ganado. Estos son los que salieron de Egipto. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Se llevaron la masa de los panes sin levadura. El tiempo que los hijos de Israel habitaron Egipto fue 430 años. ¿Cuántos años tuvieron en Egipto? 430 años. Y pasados los 430 años, el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y esa es noche de guardar para Jehová, como dice Éxodo 12:42, por haberlo sacado de ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Es la Pascua de Jehová, es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Y esto es importante, porque esto tiene que ver mucho con nuestra Santa Cena. ¿Cuál es la ordenanza? Ningún extraño comerá de ella. O sea, porque no es una cosa en que se pueda comer descuidadamente. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. ¿Cuándo? Después de que lo hubieseis circuncidado. Entonces, para comer de la Pascua, ¿qué tenía que pasar? Una persona tenía que estar circuncidada. No podía un esclavo comprado
comer de la Pascua sin haber sido circuncidado. Y el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo, porque es un símbolo que Jesús no le quebrarían los huesos, ¿no? Como está escrito en el Nuevo Testamento. Porque el cordero había que comerlo dentro de la casa de Dios, no afuera, y no había que quebrar ningún hueso. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas, si algún extranjero morare contigo, ¿qué pasaba? ¿Estaban excluidos los extranjeros o los siervos? No. Porque si algún extranjero y quisiere celebrar la Pascua de Jehová, séale circuncidado todo varón. Entonces todos podían participar. ¿Cuál era la condición? Que tenían que ser circuncidados. Y en el nuevo pacto es lo mismo, pero tienen que ser circuncidados en el corazón. Si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, la puede celebrar, sí, pero tiene que ser circuncidado, quien él y todos los varones de sus casas. Y una vez que sean circuncidados, entonces la celebrarán. ¿Y qué va a pasar? Será como uno de vuestra nación. Entonces esto es un símbolo. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo adventista? ¿Cómo se aplica esta regla para nosotros? Porque la verdadera Pascua solo la celebran los que son circuncidados en el corazón. ¿Y qué significa la circuncisión? El nacimiento de Dios, porque hay que entrar a la casa de Dios. Entonces solo los nacidos de Dios pueden celebrar dignamente la verdadera Pascua. Y si alguien la practica sin haber sido circuncidado en el corazón, él la está haciendo indignamente. El problema es que el pueblo no entiende bien de qué se trata, por eso la celebra como la celebra. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habita entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Entonces, y esto es importante porque ese es el día de la liberación. El día de nuestra Pascua es el día de nuestra liberación. Entonces, eso que Dios hizo con Israel se transformó en un símbolo de lo que volvería a hacer después con su pueblo, cuando lo liberara de la esclavitud de Egipto. Entonces, lo importante es entender el simbolismo, cuál es la relación entre los símbolos y lo real. Entonces, ¿lo entendieron esto? ¿Tienen preguntas? Porque la idea es que estudiemos y se saquen las dudas. No, el tema acá central, porque si vos lo lees así literalmente, sin conocer la promesa de Dios de la circuncisión del corazón, es como ir a los Gálatas, ¿no? Que tuvo que ir Pablo después a recriminarles ese evangelio que le estaban tratando de predicar. Si lo lees así literalmente, sin conocer esta promesa de Dios del nuevo pacto, la circuncisión del corazón y de grabar en la mente y en el corazón su ley, parecería que solamente un judío puede tomar la Pascua. Seguro, pero por eso hay que predicar el verdadero evangelio del reino de Dios. Pero vamos a ver algunas cosas acá que claro. Vamos a ver algunos paralelos. Vamos a ver algunas de estas ilustraciones que pusimos acá, a ver si pueden aportar algo. Y ustedes me ayudan a ver si aportan o no. Entonces hay un tipo y un antitipo, porque la fiesta solemne de Jehová, como Dios dijo, es una profecía. Jesús dijo que todas se tienen que cumplir hasta la última jota o tilde. Entonces tenemos un tipo que es, como dice el autor de Hebreos, una sombra, una figura o sombra de las cosas reales, y tenemos el antitipo que es lo real. Y el tipo es Egipto, que era la primera cabeza de las dos bestias, porque Egipto fue la primera bestia donde se unieron una cabeza del dragón con una cabeza de la mujer del dragón, porque fue el primer reino del dragón que sojuzgó al pueblo de Dios y quiso adorar a los dioses de la ramera egipcia, al dios de Egipto. Pero ese dios de Egipto es el que adora también Roma ahora, es el mismo dios de todos los paganos. Y
¿Qué significa el antitipo? El reino del pecado, el reino del dragón, donde murió Jesús. ¿Por qué dónde murió Jesús? En la plaza de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Porque murió en el reino del dragón, por donde murió el primer cordero de la Pascua, que es un símbolo de Cristo. Ahí murió Jesús. Por eso Él es nuestra Pascua, para liberarnos de ¿qué? De la esclavitud del reino de Satanás. Y la liberación de la esclavitud de Egipto es lo que ocurrió. Dios libró a su pueblo de la esclavitud de Egipto y es un símbolo de la liberación de la esclavitud del pecado. Porque, ¿qué pasó en Edén? El reino de Dios era el Edén, que era, digamos, una figura o una copia del Edén celestial, donde Satanás se rebeló en contra de Dios. Y cuando el hombre pecó, salió el reino de Dios y quedó fuera del Edén. ¿Y dónde quedó? En el reino donde están todos los pecadores, los esclavos del pecado, el reino de Satanás, el reino del príncipe de este mundo. Ahora, cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, prometió hacerlo, es un símbolo de lo que haría cuando liberaría a los hombres de la esclavitud del pecado. Pero antes de liberarlos tenía que comprarlos por precio. Y el precio era el cordero. ¿Te puedo hacer una pregunta con respecto a esto? Sí. En el templo había un lugar que se llamaba el atrio, que era donde estaba el altar de los sacrificios. El atrio, ¿no era parte del templo o el templo es solamente el lugar santo y el lugar santísimo? Te pregunto esto porque recién acabamos de decir que Jesús murió ahí en la plaza, donde también murieron los dos testigos, y ahí estaban sus cadáveres, que es Sodoma y Egipto. Jesús murió, decimos siempre que murió fuera de Jerusalén. Entonces, la pregunta es, ¿el altar de los sacrificios, donde se sacrificaba al cordero símbolo de Cristo, estaba dentro del templo o fuera del templo? O sea, el atrio, ¿es parte del templo o no es parte del templo? Entonces, ahí en ese modelo, en ese digamos, ese templo simbólico, lo que hay es un atrio que es parte del santuario. Entonces, todo el conjunto se lo llama el santuario. Pero está el atrio y está la carpa o el templo, que está formado por lugar santo y lugar santísimo. El templo es solamente esa. El resto es el atrio del santuario. Todo es parte del santuario. Entonces todo el santuario simboliza todo este universo, el reino de Satanás, que es el atrio, y el reino de Dios, que es la casa de Dios. Entonces es un símbolo, todo está reducido ahí en forma simbólica. Entonces el atrio es un símbolo de Egipto, el reino del príncipe de este mundo. Entonces el templo de Dios es un símbolo del Edén. Y fuera de esa puerta que se entra por la puerta estrecha, todo lo que está fuera, que es la puerta del Edén, digamos, es el reino del príncipe de este mundo. Entonces, ahí está simbolizado todo. El atrio es el reino del príncipe de este mundo. Es Egipto. Y el que está en el atrio está en Egipto. El que no entró a la casa de Dios no va a ser juzgado. Y no puede comer la Pascua. Está bien. No, pues yo siempre tenía, o sea, para mí es como que había una entrada a todo ese templo, y el atrio era parte del templo, y hasta ahí donde podía llegar, o sea, hasta el atrio, a sacrificar ese cordero, podía llegar el hombre, con su sacrificio, y nada más. Entonces, como siempre decimos que Jesús murió fuera de Jerusalén, fue crucificado fuera de Jerusalén, y yo tomaba como símbolo todo el santuario, ahí me confundía. Yo decía, bueno, debe ser de la puerta para afuera del atrio, y bueno, ahí donde me hacía la galleta, pero bueno, sí, está claro ahora. El atrio también. Ahora revisamos ese punto. Entonces, porque tenemos que ver bien el simbolismo. Y vamos a ver varias imágenes para ver bien cómo se aplica el simbolismo. Entonces, en el tipo, en la primera Pascua, había un cordero de Pascua que cada uno tenía que seleccionar, que era un macho de 1 año, perfecto, de las cabras o de los corderos. Y el antitipo es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque ese es el cordero que murió en el antitipo de Egipto.
porque el tipo es Egipto, que es el reino de Satanás. Y Jesús no murió dentro de Edén, murió fuera, donde fueron echados a Adán y Eva, donde están los pecadores. Y está la casa del padre de familia, que tenía que no tener levadura, y donde tenía que preparar la mesa para que todos comieran, y había que asar el cordero, y tener panes sin levadura y hierbas amargas. Y la casa del padre de familia, es un símbolo de la casa de Dios, del lugar de su santuario. O sea, el lugar donde está la casa de Dios, el lugar santo de la casa de Dios donde tienen que entrar sus hijos. Cristian, te hago una pregunta. Sí. Viste que vos comentabas que el corderito representaba en un futuro a Jesús, ¿no? Y lo comían. Y tiene algo que ver, perdón si me derivo de tema, o por ahí es algo parecido lo que hacemos en la Santa Cena, que comemos el pan y simboliza a Cristo. ¿Tiene algo que ver con eso o de dónde Sí, vino? No, sí tiene que ver con eso. Porque Cristo es nuestra Pascua, pero lo que se hace en la Santa Cena de nuestra iglesia es simbólico. Lo importante sería que comiéramos al verdadero Cordero, que entráramos en la casa de Dios. Porque claro, lo que Jesús le enseñó a hacer a los discípulos es un símbolo. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Ustedes quieren quedarse en Jerusalén hasta el año 70, cuando va a ser destruida la ciudad y el templo. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, salgan de ella. Pero ¿qué pasaba en ese tiempo? Desde que Jesús murió en el año 31 hasta que Jerusalén fue destruida. Seguían festejando la Pascua simbólica. Y todos los 14, ¿qué pasaba? Sacrificaban un cordero y lo volvían a comer en todas las casas, pues seguían festejando eso en forma simbólica, pero ya no tenía sentido porque lo simbólico había sido transformado en algo real. Entonces, ¿qué le enseñó Jesús a los discípulos? En la Pascua, cuando ellos maten un cordero, ustedes coman esto. Y al hacer esto, van a anunciar ¿qué cosa? Que el verdadero cordero ya murió. No van a comer un cordero simbólico. ¿Por qué? Y al comer al festejar la Pascua de este modo, la muerte del verdadero Cordero de Dios van a estar anunciando. Eso es lo que Jesús les enseñó a hacer. Entonces la Pascua y la Santa Cena que conocemos nosotros, Jesús nos enseñó, era para que ellos dieran testimonio a sus hermanos judíos que el verdadero Cordero ya había muerto. Y por eso ellos no sacrificaban otro Cordero, porque el verdadero Cordero, que era simbolizado por los animalitos, ya había muerto, el Cordero de Dios había muerto. Entonces, porque el Cordero de Dios había muerto, tenían que ellos manifestarlo de ese modo, comiendo panes sin levadura y el vino de la vid, diciendo que comían la carne y la sangre del Cordero, ¿no? Por eso decía, el que no come carne y bebe sangre, no puede tener vida en sí mismo. Entonces ellos comían al Cordero de Dios, pero estaban comiendo al verdadero Cordero de Dios porque Dios lo estaba transformando en imagen de Jesús. Pero seguían practicando esto de forma simbólica para dar un testimonio. Pero ellos habían entrado a la casa del padre de familia y eran hechos parte del templo de Dios, eran piedras vivas. Entonces, y la cena de Pascua, que celebraron en Egipto y seguían celebrando simbólicamente hasta la muerte de Jesús, era un símbolo de la verdadera cena de Pascua. No lo que Jesús le enseñó, el rito de comer un pan y vino, lo que hacemos nosotros, sino comer el Cordero de Dios, pero después de haber entrado a la casa de Dios, siendo parte del reino de Dios. Eso es lo que no está haciendo el pueblo adventista, y no lo haría el pueblo adventista hasta que se produjera el verdadero revivimiento de la piedad primitiva, hasta que Dios empezara a transformarnos en imagen de Jesús, hasta que entráramos en la casa de Dios, hasta que naciéramos de Dios, entráramos en su casa, y Él nos empezara a transformar a imagen de Jesús, mientras recorremos el camino angosto que lleva a la vida. Y ahí estaríamos comiendo la verdadera cena de Pascua como lo comían los miembros de la iglesia primitiva. Y el cordero asado significa la carne del verdadero cordero. Tenemos que comerlo, hay que comerlo todo el cordero. Panes y levadura, como Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Pues tienen que comer este pan para llegar a ser panes y levadura, como Dios propuso.
transformados a imagen de Jesús. Y las hierbas amargas son la persecución, porque todo el que trate de vivir piadamente sufrirá persecución, como dijo Jesús. Si ustedes no son mayor que su maestro, básteles ser como su maestro, decía Jesús, porque esa es la promesa del Evangelio, ser como Jesús. Y si al padre de familia lo persiguieron, si al padre de familia lo llamaron Belcebú, Satanás, y a ustedes también, van a hacer cualquier cosa con ustedes para impedir que prediquen el Evangelio. ¿Y por qué 7 días de los panes y levadura? Porque es un símbolo. Es símbolo de el periodo que lleva, el tiempo que lleva justamente el recorrido hasta llegar a la ciudad de Dios. Porque ese camino angosto empieza ante el reino de Dios y termina cuando llegamos al final del camino y ese pueblo es hecho parte de la esposa del Cordero. Y son puestos, porque ya son panes y levadura, son puestos en la mesa de los panes de la proposición. Es un símbolo del tiempo en el que Dios haría la obra en nosotros. Ese es el significado de la Pascua, tipo, antitipo. Y la verdadera Pascua es Cristo. Lo que tenemos que comer, nuestra cena de Pascua, es el verdadero Jesús. Por eso tendríamos que buscarlo y encontrarlo. Y nosotros ya estudiamos esto, cómo se cumplió las fiestas solemnes de Jehová, porque es importante. Las primeras fiestas, las de primavera, se cumplieron el año 31 después de Cristo. ¿Cuándo? Cuando estuvo preparada justamente la primera cosecha, y la primera cosecha fue Jesús. Por eso Él es la cebada de la primera cosecha. Ahora, en el tiempo del fin, la cebada es un símbolo de la primera cosecha, de los 144.000, la primera cosecha que va a haber en el tiempo del fin, la cosecha del padre de familia. Al comienzo del misterio de Jesús, el año 31, el que fue cosechado fue Jesús, porque los discípulos no entendían nada ni había sido sembrada la semilla del reino en el corazón de ellos. Pero los primeros que lo entenderían sería el remanente del pueblo de Dios. Y la cosecha de la cebada en el tiempo del fin simboliza los 144.000. Entonces, las fiestas de la primavera empezaron el día 14 del mes 1, ¿no? En la Pascua de ese año, cuando muere el verdadero Cordero de Dios. Y entonces, cuando ahí empieza, lo simbólico se transforma en real. Entonces, todos los sacrificios que se hacían en el santuario y todas las ceremonias que se hacían en el santuario con la sangre de los animales, dejaron de estar en pie, porque esa profecía encontró su antitipo, ¿no? Se cumplió. Y lo que era una profecía dejó de estar en pie, no había que hacerla más, ¿no? Como dice el autor de Hebreos, porque ahora había venido lo real, las cosas reales mismas. El Cordero de Dios murió, Dios tomó esa sangre, pintó los postes y el dintel de la puerta de su casa con la sangre del Cordero, y ahora estaba esperando que entren a su casa ¿quiénes? Sus hijos. ¿Para qué? Para que coman la cena de Pascua, la cena que él había preparado. Pero antes que eso tenían que lavarse, tenían que estar vestidos con vestiduras limpias y tenían que entender que esa puerta estaba abierta. Entonces, cuando se abrió la puerta de la casa de Jehová, empezó el año de la buena voluntad de Jehová que Dios había anunciado y que Jesús vino a predicar. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el Evangelio. ¿Y qué predicaba Jesús? Predicaba lo que dice Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. A anunciar qué cosa? El año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró, no siguió, porque el resto es la misión de los 144.000. Entonces, fíjense, ahí el día 14 del mes 1, en la primera Pascua, murió Jesús y estuvo muerto, porque tenía que resucitar al tercer día. ¿Y cuándo resucitó? El primer día de la semana, en el día de las primicias, porque él fue la primicia, las primicias de los muertos, y con él resucitaron, justamente Dios levantó a otros que habían muerto y que eran vencedores, y fueron llevados con Jesús. Jesús los llevó con él al cielo, cuando fue ese domingo que resucitó, y los presentó a su padre las primicias, después volvió, y se cumplió la fiesta de las primicias, y ese mismo día se encontró con los apóstoles, primero en el camino de Maús, y después en el aposento alto. Y les abrió el entendimiento y empezó a explicarles justamente cuál es el Evangelio del Reino de Dios. Y él empezó a sembrar la semilla del reino. Le explicó quién era él,
quién era y cuál era la promesa del Padre. ¿Cuál era el pacto de Dios con Cristo? ¿Cómo sería eso que vería el linaje, que tendría hermanos? Y que ellos serían transformados a imagen de Jesús. Y que serían parte de la simiente de la mujer que vencería al dragón como el primogénito, ¿no? Entonces, y después que sembró la semilla del reino y ellos entendieron el Evangelio, Jesús ascendió al cielo. ¿Cuándo fue eso? Estuvo 40 días con ellos. Desde las primicias, contando 40 días, ascendió al cielo. Entonces, el día 41 contando de primicias. Y había 8 días en el medio hasta que llegara Pentecostés. Y esos 8 días es lo que estaba definido en Levítico, justamente que era el periodo en que un sacerdote tenía que prepararse para empezar su ministerio. Y acá en la tierra los apóstoles tenían que prepararse. Porque una vez que entendieron de qué se trataba, tenían que prepararse para poder recibir al Espíritu Santo la promesa. Y es el tiempo de preparación de Jesús y los apóstoles. Y en Pentecostés, el año 31, Jesús empieza su ministerio y comienza el derramamiento de la lluvia temprana. Y Dios empieza a venir a morar a ellos. ¿Y qué pasa en Pentecostés? En Pentecostés, justamente, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? Cada uno, llevar una ofrenda a Jehová. De sus casas tenían que llevar 2 panes cocidos con levadura. ¿Por qué? Porque ese es el símbolo justamente de la ofrenda que llevó Jesús en Pentecostés a su Padre, porque llevó a sus discípulos. Llevó panes y levadura, ¿para qué? Dios los transformara en panes y levadura. ¿Y cómo? Dándoles la cena de Pascua, porque ellos tenían que empezar a comer justamente al cordero asado con panes y levadura y hierbas amargas, y tenían que seguir comiéndolo hasta vencer, hasta ser puestos en la mesa de los panes de la proposición. Y esa es la promesa de Dios, transformar panes con levadura, que están en el reino de Satanás, el reino del príncipe de este mundo, y son hijos de Adán, y tienen la ley del pecado escrita en la mente del corazón. ¿En qué? En hermanos de Jesús, que reflejan plenamente la imagen de Jesús y son sus hijos. Y esa es la proposición de él, simbolizada en el templo y en las fiestas solemnes. Y ellos tenían que ser transformados en panes sin levadura y puestos en la mesa de los panes de la proposición. Y empezaron a predicar el Evangelio, y el Evangelio empezó a predicarse como reguero de pólvora, a esparcirse por todo el mundo. Y por supuesto pasó lo que Jesús anunció en Éfeso, Esmirna, en Pérgamo, que vino la apostasía, ¿no? Y fue introducida la abominación asoladora, y después Jezabel empezó a perseguir y asesinar al pueblo de Dios. Y eso duró por 1260 años, hasta que finalmente, a fin del siglo XIII, el hombre de pecado, que ahora era cuerno pequeño de la bestia romana, logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, asesinando al remanente de la iglesia primitiva. Y se perdió la semilla que sembrase ese pueblo. Y por supuesto también dio muerte a los 2 testigos. Y a partir de ese momento nadie conocía la verdad. Entonces el pueblo de Dios estuvo sin semilla y sin lluvia. Durante el periodo Sardis estaba muerto porque no conocía la verdad. Tenía nombre que vivía, se llamaba cristiano, pero estaba muerto porque estaba en el reino del príncipe de este mundo, en Egipto, y no tenía idea dónde estaba. Y cuando Dios levanta la iglesia de la Reforma, durante el periodo de Filadelfia, y Lutero sale de Babilonia llevando sus manos los cadáveres de los 2 testigos, ese pueblo empieza a buscar la puerta abierta, ¿no? Y la sigue buscando, y la va a seguir buscando hasta que la encuentre. Y llega el tiempo, el fin, llega el fin de la ira, Dios retiene los vientos y le da a comer el librito abierto de su pueblo, y de ese modo separa a las vírgenes que salieron a buscar al esposo. Y llega el tiempo de restauración, porque Dios le muestra que los lugares asolados van a ser reedificados, pero primero el pueblo antista tiene que recuperar el conocimiento de la verdad. Pero esas vírgenes se duermen y llegan a estar en la condición del ángel de la Odisea, pero van a ser despertadas, y ahí van a buscar y van a encontrar la puerta. Entonces el tiempo de la última generación es cuando se empezaría a cumplir de nuevo justamente. Digamos, el pueblo adventista encontraría esa puerta y empezaría a entrar de nuevo al reino de Dios. Bueno, entonces, y cuando
alguien encontrara esa puerta, como Dios le mostró a Emilio simbólicamente su sueño, se escucharía un clamor a medianoche. Aquí viene el esposo, salía a recibirle, y las vírgenes serían despertadas. Entonces, si ese es el antitipo del día 1 del mes 7, la fiesta de las trompetas, y ese es el clamor de medianoche, porque la fiesta de las trompetas le anuncia a su pueblo, como el mensaje del primer ángel, que el día del juicio de Dios está a las puertas, porque las trompetas para despertar al pueblo y anunciarles que el día 9 es al cerrar la puerta de gracia, que tienen tiempo hasta el día 9, a la puesta de sol, cuando se acaba el continuo, es quitado el continuo, para arreglar todos sus temas pendientes, para que cuando llegue el día de la expiación, estar preparados. Y se empieza a escuchar la trompeta, y empieza a ser sembrada nuevamente, ¿qué cosa? La semilla del reino. Porque hasta ese momento el pueblo de Dios estuvo sin semilla y sin lluvia. Y como Dios le mostró en el Joai, en este tiempo se va a producir el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva en medio del pueblo de Dios, ¿no? Como lo está escrito en los conflictos siglos, página 517. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva cuando no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Y van a empezar a entrar al reino de Dios. Y van a empezar a comer de nuevo el verdadero cordero. Cordero asado, con levadura, con panes y levadura, y hierbas amargas. Porque va a haber persecución, como Jesús nos dijo claramente, porque los siervos fieles van a ser perseguidos por los lobos y por los siervos malos que van a estar comiendo y viviendo con ellos. Pero cuando Jesús venga, tiene que encontrarnos así. Cuando venga a buscarnos para llevarnos a la batalla, tiene que encontrarnos así. Entonces, ahí va a ser derramada nuevamente la lluvia temprana. ¿Hasta cuándo? Hasta el día 9 del mes 7, a la puesta de sol, cuando es quitado el continuo y se cierra la puerta. Y después de eso, llega el día 10, que es el día de la expiación para el pueblo de Dios, que es el día de las bodas del Cordero, cuando Jesús va a confesar delante de sus ángeles y de su Padre quiénes son los vencedores, quiénes son los 144.000 que son vencedores y son parte de la esposa del Cordero. Y esta es la cosecha de la cebada de la última generación, la primera cosecha. Y después falta otra, ¿no? Porque la otra cosecha va a venir cuando sea sembrado el Evangelio del Reino en medio de la Gran Babilonia. Y ahí termina el día de la expiación, llega el día 11, el mes 7, y es tiempo de misericordia. ¿Por qué? Porque Jesús no va a venir hasta que llegue el tiempo de la fiesta de las bodas del Cordero. Pero todavía no está completada la esposa. Están las primicias, los 144.000, pero hay una gran multitud que va a ser parte de la esposa del Cordero que aún está en Babilonia y tiene que salir de Babilonia. Tiene que salir de Egipto y entrar al reino de Dios. Y ahí viene el fuerte pregón. Y ahí va a ser derramada la lluvia tardía sobre los sellados, los que van a mostrar la gloria de Jehová y van a iluminar la tierra con la gloria de Jehová, y la lluvia temprana sobre el pueblo de Dios que escuche el llamado de Dios, que crea el Evangelio, entre por la puerta estrecha, reciba la lluvia temprana, nazca de Dios, empieza a comer la cena de Pascua y Dios lo empieza a transformar en panes y levadura, para que al final del camino angosto, ponerlos también a ellos en la mesa de los panes de la proposición, como parte de la esposa del Cordero. Y al final del fuerte pregón, el día 14 del mes 7, porque son 3 días y medio, o sea, 11, 12, 13 y medio, la mitad del día 14, ahí va a llegar el fin. Y cuando llegue el fin, lo vamos a saber porque va a venir Anticristo, y esa es la señal que bien llegó el tiempo, la ira se cerró la puerta. Y van a ser derramadas las 7 últimas plagas. Y finalmente, al final de todo eso, vamos a ver la nubecita, vamos a ver que Jesús viene, y eso es la señal de que todo terminó. Pasaron las 7 últimas plagas, terminó el día de la ira de Dios, y ahora llega el primer día de la fiesta de las bodas del Cordero. Entonces ahí viene la fiesta de las bodas del Cordero, Jesús resucita a todos los vencedores, somos arrebatados todos juntos, somos transformados, o sea, ya nuestro carácter ya fue transformado porque tenemos que quitar la ley de Dios la mente del corazón, ahora se nos da un cuerpo sano, no enfermo, que vamos a tener por la eternidad, y somos arrebatados juntamente con los que resucitan.
Y ahí, todos juntos, participamos de la fiesta de las bodas del Cordero, porque Jesús vino a buscar a su esposa, a los vencedores, a todos los que son parte de su esposa, a todos los que Él redimió. Y este es el cumplimiento de la fiesta, profecía de la fiesta solemne de Jehová. Y lo interesante es que estamos en este tiempo. Entonces, es el tiempo cuando recuperaríamos el conocimiento de la verdad. Sería sembrado de nuevo la semilla del reino y podríamos comer al verdadero Jesús para ser transformados a imagen de Jesús, porque Él es nuestra Pascua. Entonces, cuando se siembra semilla y creemos al Evangelio y entramos al reino de Dios y nacemos de Dios, ahí empezamos a comer la cena de Pascua. Y como vimos, ¿cuándo ocurriría esto? Fíjense, vamos a situarlo esto en el viaje de Israel de Egipto a Canaán. Entonces Israel salió de Egipto y tenía que ir a Canaán. Y Dios lo libró de Egipto, llegaron a Sinaí, después fueron a Cades, y se quedaron en desierto porque no quisieron entrar, llegaron a Sittim. Y la primera Pascua ocurrió el día 14 del mes 1, cuando Dios los liberó. Y ellos salieron de Egipto porque a las medianoche fueron expulsados de Egipto. Y eso, el antitipo es lo que pasó en 1844. Dios separó a su pueblo de las iglesias caídas. Entonces, y las iglesias caídas se unieron a la gran Babilonia, a la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Y después ellos cruzaron el Mar Rojo, ¿no? Y fueron separados de Faraón y de Egipto por el Mar Rojo. Y en Sinaí Dios habló con ellos y les dio la ley y estableció el pacto. Pero ¿qué pasaba? El problema del pueblo israelí es que traían a Egipto en el corazón. Y apenas Dios les dio su ley, como tenían otra ley escrita en la mente del corazón, se postraron ante el becerro y lo adoraron. Pero Dios sabía lo que iba a pasar y tenía paciencia y amor con ellos porque su objetivo era librarlos justamente de esos errores. ¿Qué pasó con el pueblo antista? Dios le dio la orden de reparar la brecha sobre el Papa en su santa ley, o sea, recuperar el conocimiento de la verdad. ¿Para qué? Para que los lugares asolados por el hombre pecado pudieran ser reedificados. Fíjense, Aarón hizo un becerro de oro y lo llamó Jehová y lo adoró. Y es un tipo de los errores heredados de los paganos y los papistas que lleva el pueblo antista. Entonces Dios le dijo al pueblo antista: cuidado, porque no me conocen y no me están adorando en espíritu y en verdad. Tienen que despojarse esos errores, tienen que recuperar el conocimiento de la verdad, porque están como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, están arrastrando los errores que traen desde Egipto. Y para entrar a Canaán y construir sus casas sobre la roca, la verdadera roca, debían encontrar la puerta abierta, como Jesús le dijo al pueblo de la Iglesia Reforma, al Santo, al verdadero Jesús, porque no lo conocían. ¿Y qué pasó en Cades? Dios llevó a su pueblo derecho hasta la frontera de Canaán, pero Israel se negó a entrar y fue dejado en el desierto. ¿Qué pasó con el pueblo antista? Lo mismo. El pueblo antista se negó a entrar y fue dejado en el desierto. ¿Por qué? Porque rechazó al santo, al verdadero Jesús. O sea, lo que Vagones y Jones empezaron a encontrar del verdadero Jesús fue rechazado por los adventistas, porque contradecía lo que ellos creían, a los errores heredados de los paganos y los papistas. Y fue una prueba dura. Y el pueblo antista fue dejado en el desierto. Entonces, de 1888 a 1901, Dios los siguió llamando hasta que les dijo que no entrarían en su reposo esa generación. Y fue dejada en el desierto. Israel estuvo 40 años en el desierto hasta que llegaron a Sittim, en la última generación. Y Satanás, justamente por medio de Balaam, el profeta de Jehová, que se convirtió en mercenario, aconsejó al rey enemigo a enviar a las mujeres, a las chicas jóvenes que eran sacerdotisas de Baal, para seducir a los hijos de Israel. Y se acostaron con ellas y adoraron a Baal. Y ellos no entraron a la tierra prometida. Y como Dios lo anunció, los que entran, los 144.000, son los que no van a fornicar con mujeres.
y no van a adorar a la falsa roca a la que adoran estas mujeres. Y eso es importante, porque es un tipo. Y el entrar a Canaán es un símbolo de entrar a la casa de Dios, porque salir de Egipto no implica entrar a Canaán. Entrar a Canaán solo entra el que conoce la verdad y nace de Dios, y ahí empieza a comer la Pascua. Y por supuesto, ¿qué pasó con el pueblo adventista? Durante el tiempo que las vírgenes se durmieron, Babilonia les dio a beber de su vino a todas las naciones, eso implica el pueblo adventista. Y Dios le enviaría a su pueblo el profeta Elías. Y se produciría un zarandeo, porque ese clamor de medianoche, en el cual se le explica al pueblo adventista cuál es el significado del mensaje que Jesús le manda al ángel de la Odisea, porque el ángel de la Odisea es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo, va a producir un zarandeo, porque algunos lo van a rechazar y otros lo van a aceptar, y como Dios le mostró a Elena, se van a arrepentir de sus pecados y se van a volver a Jehová. Y van a entrar a Canaán, van a entrar por la puerta estrecha. Ahí viene el cruce del Jordán, que es un símbolo de ser bautizado en el Jordán, como fue bautizado Jesús. Por eso Juan bautizaba en el Jordán, para entrar al reino de Dios. Y entra el pueblo que conoce a Jehová, porque los que entraron a Canaán, como lo dice claramente el libro de Josué, el libro de Jueces, era el pueblo que conocía a Jehová, la primera generación conocía a Jehová, porque había estado 40 años con él en el desierto, y habían llegado a conocer a Jehová. Y, como dice Malaquías, los que temen a Jehová y piensan en su nombre, son los que van a entrar y van a ser el especial tesoro de Jehová. Y van a comer la Pascua, y van a recorrer el camino angosto, y van a recibir el sello de Dios. Y ¿por qué? Porque entraron por la puerta estrecha, van a recorrer el camino angosto, y van a llegar a la ciudad de Dios, después de comer por 7 días, cordero asado, con panes y levadura, y hierbas amargas. Entonces esa es la promesa de Dios. Ahora, entrar a la casa de Dios solamente lo haría la última generación. Por eso hay un paralelo entre el pueblo de Israel y nosotros. Y la última generación del pueblo adventista, los 144.000 que van a recibir el sello de Dios, son los únicos que van a entrar a Canaán. El resto no va a entrar. Entonces, por eso cuando se habla de que la iglesia adventista no caerá, triunfará, es porque no va a haber otra iglesia. Pero eso no quiere decir que todos los adventistas van a entrar, ni que la organización va a entrar. Es individual. Va a haber 144.000 sellados en la iglesia adventista. Por eso el plan de Dios para la iglesia adventista se va a cumplir. Y por eso la iglesia adventista va a triunfar. Y después, esos 144.000 sellados son los que van a completar la obra del plan de redención. Y por eso los que retienen la doctrina de Jezabel, porque Jezabel introdujo por medio de los lobos de nuevo su doctrina entre nosotros, y adoran a la falsa roca que son dioses, como Dios lo anunció, van a entrar por la puerta ancha, a donde la sinagoga de Satanás, van a recorrer el camino angosto, el espacioso, y van a llegar a conocer las profundidades de Satanás. Y recién se van a dar cuenta de que están equivocados, porque los demonios los van a cegar en tiempo de la sexta plaga, como Dios le mostró en el juez. Ahora, vamos a verlo en otra ilustración. Fíjense, está Egipto, la gran Babilonia, sinagoga de Satanás, lo que son habitación de demonios. Está el desierto y está el reino de Dios, que es el templo de Dios, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Entonces vamos a ver otra ilustración de esto. Simbólicamente se habla que el reino de Dios está sobre el monte Sión, y la primera piedra del ángulo del templo de Jehová fue el Cordero de Dios, como dice Isaías 28:6, y aquí he puesto en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y después hay otras piedras vivas con las que se edifica ese templo, que el hombre pecado echó por tierra, pero va a ser reedificado. Y para entrar al reino de Dios, porque no es el reino de este mundo, como había una separación entre el Edén y el reino del príncipe de este mundo, hay una puerta. Y simbólicamente, para cruzar, para entrar a esa tierra prometida al reino de Dios, está la puerta y está el Jordán, que equivalen a lo mismo. Porque está el Jordán y por otro lado está el Nilo. Y en el medio está el desierto.
Está el Nilo o el Mar Rojo, porque se puede ir al desierto por el Mar Rojo o por el Nilo, atravesando el Nilo, y en el medio está el desierto, y a un lado está Egipto, la Gran Babilonia, símbolo de la sinagoga de Satanás, y por el otro está el reino de Dios. Ahora, pero el que entra al reino de Dios no es el que está en el desierto, porque el pueblo adventista está en el desierto. El que cruza el Jordán es el que entra al reino de Dios, ¿no? Pero el antitipo de esto es el reino de Dios, donde hay una puerta para entrar. Y esa es la puerta estrecha. Y a partir de ese momento hay un camino angosto, ¿no? Y hay una semilla que hay que ser sembrada. Y esa semilla es el verdadero Jesús, porque nosotros tenemos que ser transformados a la imagen de Jesús. Entonces siembra esa semilla que es el grano de trigo, y cuando germina, crece. Como leemos en Juan 12, 23 y 24. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, la semilla de trigo que se tiene que sembrar en nuestro corazón es el verdadero Jesús. Porque cuando esa semilla germina en nuestro corazón y crece, en nuestro corazón vamos a tener lo mismo que tiene Jesús en su corazón. Porque vamos a ser una planta de trigo con el mismo fruto que se vio en Jesús. Y ese es el Evangelio, simbólicamente. Entonces, cuando alguien entra al reino de Dios por la puerta estrecha o cruza el Jordán, recibe la lluvia temprana y germina el grano de trigo, ¿no? Y empieza a crecer esa plantita, como dice Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque ese es el objetivo, esa es la promesa del Evangelio, llegar a ser panes y levadura como Jesús. Y el que alcanza la estatura de Cristo es el que entra por las puertas de la ciudad, porque ya venció, recorrió el camino angosto y entra por las puertas de la ciudad de Dios. Y ese es el camino que recorría la iglesia primitiva. Y Jesús le dijo a su pueblo: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona en la vida. Porque Satanás empezó a perseguir y asesinar a ese pueblo para apagar esa luz, hasta que echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. En el tiempo de la apostasía hubo apóstatas que apostataron en medio de la persecución del Dios de sus padres y recorrieron el camino de apostasía y se unieron al enemigo, ¿no? Y se unieron a la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma, Egipto, y crearon, junto con Constantino, las tropas con las que Satanás perseguiría al pueblo de Dios. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo. Y pondrán la abominación desoladora. Gritarían la obra de Cristo y pondrían al ídolo abominable, a Satanás, llamándolo Cristo. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas si el pueblo conoce a su Dios, se esforzará y actuará. ¿No? Y como dice al final de esta cita bíblica, del Dios de sus padres no hará caso, adoraría a otro Dios, honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, al Dios de Roma, de la bestia romana, un Dios ajeno. Y se hizo habitación de demonios. ¿Por qué? Por entrar por otra puerta y adorar a otro Jesús y recorrer el camino espacioso que lo llevó a estos hombres a conocer las profundidades de Satanás. Y ese es el anticristo, al que Roma llama Cristo. Y la cristiandad empezó a estar dividida en dos grupos: los que adoraban a la abominación desoladora y el pueblo conocía a su Dios, hasta que desapareció el pueblo conocía a su Dios. Pero ahora tiene que haber un pueblo que conoce a su Dios y el mismo conflicto se va a repetir. Entonces, el que entra por esa puerta y recibe a ese Jesús o al Espíritu Santo que habita en Roma, hace que germine la semilla de la cizaña y crece esa planta hasta que llega a conocer las profundidades de Satanás, hasta que recibe la marca de Satanás, hasta que refleja el carácter de Satanás, porque es un hijo del príncipe de este mundo. Y es justamente cuando Dios llamó a su pueblo a salir de Babilonia, Lutero salió de Roma con los dos cadáveres en sus manos, de los testigos en sus manos, y empezó el camino de reforma. Y ese camino no concluiría hasta que encontráramos la puerta abierta. Y eso lo encontraríamos en la última generación, cuando el pueblo adventista volviera a empezar a entrar por la puerta estrecha al reino de Dios. Y en el santuario también está reflejado esto, porque está el atrio, ¿no?,
que es un símbolo del reino del príncipe de este mundo. Y está el tabernáculo, que es un símbolo de la casa de Dios. Como dice Apocalipsis 11:8, los cadáveres de 2 testigos estarían, ¿dónde? Y Lutero los encontró en Roma, en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual también se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Porque el primer cordero simbólicamente murió en Egipto y Jesús murió en Egipto, porque fue entregado a Egipto y murió en nuestro lugar en Egipto, donde teníamos que morir nosotros, para que nosotros podamos vivir en la casa de Dios. Disculpen. Entonces eso es lo que pasó. Entonces, ¿quién lo mató? Nuestros pecados. Murió en el reino de Satanás como que tenían que morir Adán, Eva y todos los pecadores. ¿Para qué? Para que pudiéramos vivir. Y justamente el atrio es un símbolo donde murió Jesús, que es Egipto. Por eso el atrio es un símbolo de Babilonia, Sodoma y Egipto. Y ahí está la cruz. Y el que adora la cruz está ahí. Y está adorando ¿a quién? Al Dios de Egipto. Cuando le pone el sol atrás, está adorando, está en el lugar donde antes de ser liberado de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel sacrificó el Cordero de Pascua. Ahí murió Jesús. ¿Ves? Y el resto, el tabernáculo, símbolo de la casa de Dios, de Canaán, el reino de Dios. Y el pecador llegaba hasta ahí y era esclavo del pecado y seguía pecando y pecando y pecando, porque seguía estando en Egipto, pero a pesar de estar en Egipto, Dios lo perdonaba. Hasta que Jesús murió en Egipto, lo estamos nosotros, para que nosotros pudiéramos entrar a la casa de Dios. Y ahí, cuando se cumplió esa profecía, la del altar, la de la cruz, y la cruz es un símbolo del pecado y de la muerte que mató a Jesús, no es un símbolo de vida, al contrario, es un símbolo que está en el reino del príncipe de este mundo. A partir de ese momento se abrió la puerta para que nosotros pudiéramos ir a la presencia de Dios, porque una vez que fuimos liberados de la esclavitud de Egipto, Jesús tomó nuestro lugar. Ahí ya Satanás no pudo reclamar nada, y se abrió la puerta para que entráramos a la casa de Dios, y él fue echado al cielo. El que nos acusaba reclamándonos como propios ya no pudo acusarnos más. Y como dice el autor de Hebreos, se abrió un camino nuevo y vivo, el camino que Satanás quiere ocultar. Y empieza por la puerta estrecha de entrar a la casa de Dios, pero antes de eso hay que creer en el Cordero de Dios, hay que lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero, hay que entrar vestidos con vestiduras limpias a la casa de Dios y empezar a comer la cena de Pascua y recorrer el camino que recorren los hijos de Dios hasta llegar a ser panes de levadura y entrar por las puertas de la ciudad de Dios, porque ese es el símbolo. Los panes de levadura en la mesa de los panes de la provisión es un símbolo de la esposa del Cordero. Y justamente los que en este tiempo, los adventistas y todos los hombres que cuando sean juzgados estén todavía en el atrio adorando a la cruz, postrados ante el sol, no van a ser medidos, porque Jesús solo va a confesar el nombre de los vencedores, porque los gentiles están ahí, porque el atrio es un símbolo donde están los pecadores, y en cambio el tabernáculo es un símbolo de la casa de Dios, cuya puerta, los postes de su puerta y el dintel fueron pintados con la sangre del Cordero para que sus hijos pudieran entrar. Y esa puerta está abierta mientras dura el año de la buena voluntad de Jehová. Y esto es lo que se perdió. Este conocimiento se perdió cuando fue echado por tierra el conocimiento de la verdad. Y en el atrio adoraron al sol, al Dios de las fortalezas. Fíjense, ahí está la cruz y el cuerpo muerto, porque ese es el lugar, eso es Egipto, eso es Sodoma. Ese es el reino del príncipe de este mundo. Lamentablemente a nuestras iglesias le están poniendo cruces diciendo que estamos ahí, pero ahí está la abominación desoladora. Es la puerta ancha del camino espacioso que lleva a la perdición. Y antes que llegara el día de Jehová, después de beber del vino del furor de la fornicación de la Gran Babilonia, el pueblo, la iglesia remanente también, se hallaría en el atrio, adorando al Dios de Jezabel, junto a los gentiles, como leemos en Ezequiel 8:16, porque los varones ancianos del pueblo estarían adorando al sol, con sus espaldas vueltas al templo de Jehová,
y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y a la casa de Jehová, y a Jehová, y al camino que hay en la casa de Jehová, le harían la espalda, no les importaría. Estarían aquí, fíjense, frente al altar, mirando la cruz, y con el sol al fondo en el oriente. Y esa es la imagen que aparece en nuestras Biblias, porque el oriente está para allá, porque mirar a Jehová había que darle la espalda al sol. Pero ahí está, fíjense esta imagen, la imagen que usan todos los católicos, los protestantes para adorar al anticristo, es lo que está en nuestros himnarios. Y el polonatista se postra ante una cruz, porque incluso se pusieron cruces en nuestra iglesia y algunos se postraron, sin saber lo que está haciendo, y que está adorando al Dios de Egipto, y que está en medio de Babilonia, Sodoma y Egipto. O sea, el que está en la Odisea, ¿dónde está? No está en la casa de Dios, está en el atrio, está en Babilonia, Sodoma y Egipto. Aunque la iglesia adventista no es Babilonia, pero estamos con los lobos adorando al sol. Eso es lo que pasa. Ese es el problema. Por eso Dios le enviaría a su pueblo al profeta Elías. Y ellos verían la puerta estrecha, el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios, siendo iluminada por la luz del clamor de medianoche. Y empezarían a recorrer ese camino, porque entrarían al reino de Dios, no se quedarían en el atrio. ¿Y qué dijo Elías? Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y ahí el pueblo adventista empezaría a entrar por la puerta estrecha al reino de Dios. Y por supuesto, llegaría a haber 144.000 adventistas que serían hechos parte de la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante. Que entrarían por la puerta estrecha y recorrerían el camino angosto que lleva a la vida. Bueno, esto es lo que podemos ver de la Pascua, por eso es importante entenderla bien, entender la primera Pascua y por qué el simbolismo, y dónde estamos nosotros. ¿Qué estamos adorando nosotros? Sí, adoramos esto, fíjense, himno 530. Cristo volverá, pero esta es la imagen de la venida del anticristo. Estos cristianos son parte de la cristiandad que adora a ¿quién? A la bestia, a su imagen. Este no es Jesús. Y eso es lo que está pasando con el pueblo adventista, se cumple la profecía. Por eso tenemos que preocuparnos de despertar y darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Algún comentario?